Muy buenas tardes, este es el Club de Comunicación de la Universidad de Huelva, más conocido como Mundo UCO en sus respectivas redes sociales, ¿no? WhatsApp, Instagram, Telegram y recientemente también se ha abierto un TikTok. Y en el día de hoy estamos ante una entrevista que consideramos que debíamos hacer, que era relevante hacerla, debido a la razón de ser de este club, ¿no? Que entre otras actividades que hace, una de ellas es dar a conocer al estudiantado cuestiones o asuntos que consideramos de relevancia importantes para ellos, pero que por un motivo u otro pues no se ha dado a conocer al gran público, ¿no? Y este es el tema que vamos a tratar, considero que es uno de ellos, ¿no? Para ello, en esta entrevista tenemos a tres invitados de lujo. Por un lado Miguel y Carmen, que son delegados de sus respectivas titulaciones, y a Jehu, que no lo es, pero que tiene mucho que decir en esta entrevista. Así que sin más dilación vamos a meternos ya de lleno. Esta entrevista va sobre el CARU, un evento que se dio el 25 de marzo de este año en una reunión, en un pleno que tuvo este organismo, ¿no? Así que sin más preámbulos vamos a empezar definiendo un poquito qué es el CARU. Si quieres tú, Carmen, toda la palabra. El CARU es el Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva. Como su propia normativa indica, que la tenemos aquí delante, es un órgano estudiantil que concierne los ámbitos de representación, coordinación y toma de decisiones que tiene que hacer el alumnado. Este organismo, los que le dan voz a esos alumnos, somos los delegados, como Miguel y yo, que estamos aquí representando, y se tratan distintos temas en pleno y demás. Algunos son meramente informativos y en otros hay que tomar decisiones por titulación. Entonces, para tú tener derecho a voto en esos plenos del CARU y tal, para tú estar ahí de una forma más notoria, ¿qué había que hacer? Mira, que son la parte de la delegación. Un delegado no tiene derecho a un voto, es cada titulación un voto. Porque te puedes encontrar con muchas personas en un pleno, pero realmente digamos que cuentan como uno. Que de ahí viene que se necesite el quórum a la hora de hacer un pleno. Cuéntame, Carmen, ¿cómo se organiza el CARU y qué actividades ha hecho recientemente? Pues normalmente a los delegados de titulación se nos llega un correo citándonos al pleno o a lo que el hecho que aconteza, asistimos a él. Como he dicho anteriormente, normalmente no tenemos que votar o decidir sobre algo o simplemente se nos informa. El CARU cuenta con un presupuesto de 10.000 euros anuales y con esos 10.000 euros anuales tiene que organizar, hacer actividades o invertir ese dinero en el alumno, en cosas para el alumno. Para que quede que todos los grados están representados, ¿no?, en el CARU. Y vale, una vez tenido esto en cuenta, vamos ya sin más a hablar de qué pasó aquel 25 de marzo, ¿no? Un pleno que se hace en el CARU de carácter ordinario, ¿no?, en el que Jehu, en calidad de estudiante, decide ir a ese pleno, ¿no? ¿Es la primera vez que vas a un pleno? ¿Has ido otras veces? ¿Has conseguido algo en los plenos? Yo he acudido ya a muchísimos plenos y a ese pleno que yo intenté acudir el día 25, pues no ha llegado ningún tipo de correo a los alumnos, solo a los delegados. Pasa que los delegados de mi titulación sí me han informado de, oye, va a haber un pleno tal hora y en la Facultad de Derecho. He dicho, bueno, vale, pues me gustaría participar. Me han dicho que al principio no tendría ningún problema y que yo podría ir, como he ido ya a inúmeros plenos, incluso asambleas aquí en la EXE y todo. Y nada, cuando llegué allí, incluso antes de que empezara el pleno, la presidente del CARU me ha dicho que yo no podía participar en ese pleno. Me causó mucha sorpresa, muy raro, ¿no? He participado en muchos plenos antes y nunca ni siquiera se ha planteado poder o no participar. He dejado ahí mis cosas, mi mochila, y he dicho, bueno, pues voy fuera mientras se decide si puedo participar o no, porque hay que someter la votación. Y cuando voy fuera y me encuentro con otros alumnos y les comento, oye, me han dicho que yo no puedo participar. Y los demás alumnos que iban a entrar han dicho, pero es que muy raro, ¿no? Porque siempre se puede. Y al final hemos entrado otra vez a preguntar que por qué.
y le he planteado muchas veces al presidente de por qué no puedo participar. En un momento se me justificó porque se me denega el acceso al pleno. Que es la primera vez que te ocurre, ¿verdad? Otra vez Sí, sí han podido. es que las otras veces que yo fui ni siquiera se planteó la posibilidad de que los alumnos que no sean delegados no puedan participar. Por eso me sorprendió mucho y planteé, oye, ¿por qué no puedo participar? Pero tener en cuenta que los temas que se suelen tratar no entendía yo la razón por la que no podía participar. ¿Cómo viviste tú ese acontecimiento? ¿Cuál fue tu impresión? Es la segunda vez que yo asisto a un pleno. Bueno, creo que la primera vez que fui fue el año pasado en calidad de alumna. Yo pude asistir sin ningún problema como alumna y este año soy delegada. Y me sorprendió a mí también que, habiendo yo participado y asistido a una reunión, un evento del CARU como alumna, y no me ha pasado nada, que ahora yo llegue al primero que asisto como delegada y a mí, no solo compañeros de clase que lo son, sino a un alumno cualquiera se le hayan denegado el acceso al pleno. Yo llegué un poco más tarde, ya nada más entrar el ambiente estaba caldeado, digamos, por así decirlo, y había empezado una discusión ya a voces. Rápidamente me encontré a Yeu, le pregunté qué estaba pasando y me explicó que querían invitarle a salir de allí. Entonces, no entendía bien por qué, porque tampoco es que se fuera a hablar de un tema delicado. Y acto seguido me reuní con mis compañeros de delegación que me explicaron un poquillo más el tema. Y ya a partir de ahí empezó, la discusión fue escalando muy rápido. Vamos a seguir indagando un poco en ese proceso mediante el cual te echan, ¿no? Fue una votación, se hizo una votación para decidir si se le prohibía o no si se prohibía o no la entrada al pleno. Al principio no fue una votación, al principio como no había ni siquiera empezado el pleno, fue directamente, estaba repasando la lista de quórum para saber qué delegaciones habían acudido al pleno y preguntando el nombre de la persona, su titulación, y yo he dicho, me llamo tal, mi titulación es tal, y en ese momento dice, es que no puedes estar aquí. Y yo, bueno, ¿y por qué? No, es que tenemos que votarlo. Y yo, vale, pues mientras se toma la decisión, que yo inocentemente pensaba que iba a ser que sí, pude participar, me voy fuera. Es que ni siquiera, o sea, solo con decir mi nombre y mi titulación ya fue básicamente no puedes estar aquí. Y ni siquiera había empezado el pleno ni nada, estábamos ahí simplemente esperando que fuese la gente, hablando, todo lo demás. Había hasta este momento un buen clima, por así decir. Entonces, se vota, ¿no? Aquí, repasando un poco el articulado del CARU, ¿no? Está público para todo el mundo, ¿verdad? El artículo 5, pues, dice que efectivamente el pleno del CARU se reserva la posibilidad de restringir el acceso al mismo, es decir, que el CARU tiene la facultad de decidir si el pleno se va a hacer público o cerrado mediante esa votación. Entonces, hasta ahora parece todo legal, aunque extraño, ¿no? Pero en el artículo 27, en el punto 2, dice que no será objeto de votación o acuerdo cuestión alguna que no figure en el orden del día, salvo que se encuentren presentes la totalidad de las delegaciones de titulación que posean voto y así lo decidan por unanimidad. Entonces, Carmen, ¿erais conocedores allí de este articulado? ¿Se nombró, se hizo hincapié en que no se debía hacer la votación o se obvió? Los artículos como nombrar se llegaron a nombrar en la reunión, pero por lo que llego yo a entender no se hizo un uso adecuado de ellos. De partida se votó algo que no constaba en el punto en el orden del día. En el artículo 27, como tú antes has nombrado, dice que no puede ser objeto de votación algo que no conste ahí. Y que si quieres añadir un punto en el orden del día se debe comunicar al presidente o al secretario antes de que se convoque el pleno. Entonces ya de partida, si tú quieres decidir que un pleno sea puerta abierta o cerrada, debería haber, eso es el primer punto del día de cualquier pleno, debería ser la decisión de si el pleno quiere que sea abierto o cerrado. Y después, una persona se opuso, al principio la votación fue a mano alzada a voces, una persona dijo que no quería que estuvieran y la presidenta dijo que con que una persona se opusiera era suficiente.
Y eso no se deja ver en ninguna parte de la normativa. Es verdad que después se votó por delegación de una forma, quiero yo decir, poco transparente, porque al final no se llamó a las titulaciones, sino que se levantaron, pusieron el papel, se votó sin urna, se leyó y se decidió echar a estos alumnos al final, pero no creo que se procediera de forma adecuada con esta votación. Aparte de todo lo que ha dicho Carmen, era eso, una votación mal hecha. Yo no sé los demás, pero yo no conozco a la totalidad de los delegados que hay en la universidad. Yo no sé si una titulación votó 2 veces. ¿Se conoce el resultado de esa votación? Entiendo que sí. No solo se dijo ha salido ganando el sí o el no, sino creo recordar que fue 6-4. Es decir, había 10 titulaciones presentes allí. Y hubo voto en blanco. Y hubo voto en blanco. Porque esa es otra, para hacer quórum debe haber un mínimo de titulaciones presentes, no saben, yo al menos no me acuerdo cuántas había, pero no se refleja en el número de votos, porque hay titulaciones que pueden delegar sus votos a otras. No están presentes, pero dan como que permiso para que otra delegación vote. Entonces, a lo mejor 3 delegaciones han votado por su representación de otra manera. Como no se ha nombrado de manera correcta, no sabemos exactamente qué es lo que se ha votado. Debería constar en acta el resultado, pero como no tenemos tampoco los actas que son públicas, entonces deberíamos saber, pero imposible determinar ahora mismo cuál fue el resultado. Porque actas de este pleno no se publican. El primer punto del día de la reunión era aprobar las actas anteriores. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a mirar las actas publicadas, no están las actas anteriores publicadas y tampoco están las del pleno que hubo. O sea, ahora mismo actas no hay. Las actas las puede ver cualquier alumno en espacios virtuales, uniéndose a... Es como si te unieras a una actividad de clase. Lo tengo aquí abierto. Si entras en espacios virtuales Moodle te puedes unir, pero ahora mismo del curso 24-25 no hay actas. Esta anormalidad, ¿no? Este suceso que al menos a mí, como decía en el principio, me parece bastante relevante para el estudiante en general y que, sin embargo, no ha tenido mucha repercusión. ¿Ha tenido algún recorrido, no sé si llamarlo legal o con alguna institución? ¿Se ha comentado a alguien esto que ocurrió para poner pie en pared y decir, oye, esto no se debió haber hecho así? Los alumnos que hemos sufrido ese rechazo, yo al menos de mi parte envié un correo tanto a la Superintendencia del Carro, Defensoría Universitaria, Vicerrectorado, comentando la situación, y hay un expediente abierto lo están tramitando, pero por ahora no hay ninguna respuesta ni decisión oficial por parte de la Universidad de Huelva. Eso sí, la presidenta sí me contestó el correo diciendo básicamente es que el pleno votó que no, y sin explicar otra vez, sin explicar el motivo ni decir nada, simplemente como contestó por contestar. Vale, y ahora un poco ya una parte ya más subjetiva, ¿no? ¿Por qué creéis, desde vuestro punto de vista, que se procedió así el pleno? Personalmente, yo no sé los demás alumnos, que hay un problema por parte de esa persona que lleva el carro y las ingenierías, a mi parecer. Esa persona, eso consta en acta y es público, ha llamado acosador a los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y yo, al ser de la ETSI, parte de la ETSI, pues tiene ese matiz. No quiere que estemos ahí, no, entonces yo al menos lo tomé muy personal, su decisión, simplemente por ser estudiante de ingeniería. Si fuera a lo mejor de otra carrera no hubiera dicho nada. Yo, como he nombrado anteriormente, se les echó porque sabían quiénes eran, porque las personas que asistieron tienen una participación muy activa en la Universidad de Huelva. Al conocerles y saber lo que saben, o les puede caer mejor, les puede caer peor, yo no creo que se les echara porque dijeran no pueden venir alumnos, sino porque en concreto no les apetecía la presencia de ellos. Yo entiendo el uso que se le puede dar a un pleno a puerta cerrada, porque puede ser un tema delicado. Si acuden muchos estudiantes se podría hacer eterno, todo el mundo dando su opinión y demás, pero en este caso fue un tema, desde mi punto de vista, completamente subjetivo, la verdad. No se repasó la orden del día, no había motivo ninguno por el que un estudiante no estuviera allí, no había temas delicados, era casi todo meramente informativo, así que no entiendo esta decisión.
Vale, pues sin duda nos quedaremos con esa intriga de saber qué motivación había detrás de esa decisión. Y bueno, cambiando un poquillo de tema, una vez ya yo creo que se ha expuesto de forma clara y completa lo ocurrido, ¿no? Ya cada uno saque sus propias conclusiones o que indague un poquito más, ¿no? Preguntando a su delegado de titulaciones, ¿no? A quien tenga más a mano, para ver qué versión tiene, ¿no? Sobre los hechos. ¿A futuro hay algo del CARU que pueda ser relevante para el estudiantado, para participar, para formar parte de ello, que deba conocer, alguna actividad? Bueno, están las jornadas formativas que quieren realizar, que de hecho ya se están empezando a pasar listas de alumnos, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, ya se ha convocado lo de la jornada y de aquí en allá cualquiera puede apuntarse a... Cualquier alumno de la Universidad de Huelva. Sí. ¿Y dónde sería eso? Esto fue uno de los temas del pleno, pero se han conseguido que se haga aquí en el campus. En un principio quería hacerse fuera, pero durante toda esa reunión pues, hubo un debate sobre todo esto y muchas delegaciones pensábamos que era innecesario trasladar a la gente a un sitio fuera de la provincia, ya no fuera de la universidad, para dar un curso de formación sobre la normativa y burocracia de esta misma universidad. Lo veíamos una tontería. Se puede apuntar cualquier alumno, las plazas son limitadas, ya no sé a cuántas. En un principio, cuando era fuera, eran a 5 por titulación. Ahora, como es aquí, se han aumentado. Y aparte de eso, creo que es la única actividad que se está llevando a cabo de parte del cargo ahora mismo. Es relevante decir también que estas jornadas de formación se hacen con el dinero del presupuesto del cargo. O sea, entonces, si los alumnos se pueden apuntar, también pueden participar, no tienen derecho a voto, pero pueden dar su opinión. Oye, me parece mejor si se hacen en Sevilla, me parece mejor si se hacen en Huelva. Porque al final es dinero público de esa pérdida presupuestaria que nosotros también podemos decidir o saber en qué se está gastando ese dinero. Si se va a gastar en estas jornadas los 10.000 euros, vale, ¿en qué se va a gastar esos 10.000 euros? En contratar a alguien, en desplazamiento, en comida, en ¿en qué se va a gastar? Y si los alumnos no pueden participar para saber de qué se tratan las jornadas, no pueden opinar, no pueden saber cómo se va a gastar el dinero, entonces hay muy poca transparencia y eso es lo que yo al menos llego a entender. Sí, efectivamente, el hecho de que no se permita entrar a alumnos a un pleno sin ningún motivo, a menos que conozcamos que lo justifique, pues totalmente incomprensible, ¿no? Debería ser al revés, alentar a la gente a asistir a los plenos, porque no sé exactamente cuánta gente asiste, pero me atrevería a decir que poca, ¿no? A pocos alumnos asisten a... La participación es muy baja, ¿no? Alumnos Nula. suelen participar alumnos que no son delegados, como mucho uno o dos. En este caso, pues siempre yo y uno más, pero en este caso habíamos más, éramos como 4 o 5, y fue, creo que el pleno, que yo me acuerdo que más alumnos han participado, que no han llegado a participar porque no se han echado, pero... Pues aún más incomprensible todavía, Pero, porque... Perdón, pero es que ya el mero hecho de no subir un acta denota falta de transparencia. Ya a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. El simple hecho, ¿no?, de no informar por alguna red social que se va a realizar la reunión. No se informó de ninguna manera, ni en redes sociales, ni correo, nada. Los alumnos normales de la Universidad de Huelva que no están metidos en el tema no sabían que se iba a realizar ese pleno para decidir qué se iba a hacer con su dinero, porque al final es dinero público. Hay un poco quiero pensar que la culpa también recae un poco sobre las delegaciones. Si sabes que el CARU no informa que se va a celebrar un pleno y tú como delegado lo sabes, si tú quieres invitar a tus alumnos lo puedes hacer como delegado. Sí. Porque comentabas antes que tú ya has asistido en otras ocasiones. ¿Has conseguido algo asistiendo al CARU? ¿Alguna de tus ambiciones, motivaciones, peticiones, deseos se han cumplido? De manera totalmente directa no, pero de manera indirecta sí, muchas cosas se plantean en los plenos y se puede llegar a solucionar los problemas, ¿no? Por ejemplo, en plenos pasados, algunos estudiantes de enfermería han acudido para decir, oye, no tenemos profesor en tal asignatura, el CARU puede hacer algo para ayudar. O Moto Hugo, que también tiene el equipo de las motos de la Escuela Técnica de Ingeniería también participó, pues, oye, necesitamos algo, el CARU puede ayudar con algo de eso.
o el tema de, oye, necesitamos espacio para microondas y para comer. Todo eso son cosas que los alumnos pueden ir a los plenos y pedir. Nos hace falta eso, podéis ayudar de alguna manera, o lo podemos trasladar directamente a las delegaciones, que los delegados lo pidan, o acudir nosotros y hacer la petición ahí. Ellos pueden reservar el derecho de hacerlo privado, pero no es comprensible cuando son cosas que deberían ser totalmente públicas y transparentes. Al menos hay eso, es un halo de esperanza. ¿Hay a corto plazo alguna otra reunión que se vaya a realizar? No hay, claro, yo como alumno no estoy informado. Por ahora no, y no estamos obligados a hacer ya ninguna hasta final de curso. Bueno, pues yo creo que hemos tratado todos los puntos que debíamos tratar, ¿no? Bueno, pues esto ha sido la exposición de lo sucedido. Esperemos que os haya gustado la entrevista. Si tenéis alguna duda o lo que sea, por las redes sociales que lo permitan se pueden proponer y se resolverán en la medida en la que sea posible. Y por mi parte, nada, muchas gracias por